Georgette, París 1908, Lima 1984. Fue una escritora y poeta francesa, esposa de César Vallejo, poeta peruano nacido en Santiago de Chuco. Después de la muerte de su esposo en 1938, conservó abnegadamente todos sus manuscritos, salvándolos de una segunda separación durante los años de la ocupación alemana de París, y luchó durante el resto de su vida por difundir el legado vallejiano. De no ser por su fervorosa dedicación, la obra literaria de Vallejo no tendría ahora la difusión mundial que tiene, y el ahora reconocido ampliamente como poeta universal solo sería una figura de la literatura peruana. La infancia de Georgette Philippart. Georgette Marienne nació en París el 7 de enero de 1908. Su padre fue Alexandre Jean Petit Philippart y su madre fue Marie Traves, dos adolescentes que jamás convivieron ni se casaron. Georgette no alcanzó a conocer a su padre, quien se alistó a las Fuerzas Armadas francesas en 1906. Por esa razón adoptó el apellido Traves de su abuelo materno, debido a que su mamá era todavía menor de edad. En 1914, una tuberculosis le ataca los nódulos de sus extremidades inferiores. Aquel mismo año estalla la Primera Guerra Mundial y su papá fallece tras recibir una grave herida en la contienda de Marne. Por medio de su carta testamentaria, oficializada en 1917, Alexandre reconoce a Georgette como su hija, quien adopta su apellido Philippart. Para ponerla a buen recaudo, la pequeña Georgette es enviada a Bretaña. Allí ejecuta sus estudios primarios y secundarios en la escuela Savigny de Vitré. Adolescencia de Georgette Philippart. La adolescencia de Georgette fue muy tormentosa y laborosa. Realizó estudios de secundaria incompleta de 1919 a 1922. De los 5 años, ella solo estudió 3, en el colegio Savigny de Vitré. Además, Georgette practicaba guitarra y violín. También trabajaba como costurera junto a su madre en la ciudad de París. Ella afirmaría más adelante que jamás tuvo una conversación interesante con su madre. Georgette a los 20 años pierde a su madre. Muy dolida, dedicará más adelante unos poemas a su madre amada. Finalmente conoce a César Vallejo en 1926, cuando ella tenía 18 años y Vallejo 35 años. Y a partir de 1929, Georgette y César no se separarán más. Georgette realizó sus estudios primarios en la escuela de Bretaña y los secundarios los realizó en el colegio Savigny de Vitré de la Inspección Académica de Rennes, los cuales los culminaría satisfactoriamente en el año 1922. Luego viaja a Londres para proseguir su formación educativa, donde estudia el violín y la guitarra. Y en 1924 regresa a París, donde estudia música y español por las noches. La historia de amor entre Georgette Philippart y César Vallejo nació en silencio entre miradas cómplices de una ventana a otra. Ella, una joven costurera de 18 años, con estudios en Londres, y él un poeta ya conocido en Perú. Ellos comenzaron a tratarse por 3 meses cuando Vallejo desaparece, ya que la mamá de Georgette Philippart se opone al noviazgo, y Vallejo regresa cuando la madre de Georgette fallece y ellos deciden vivir juntos. Georgette viaja al Perú, ¿y por qué lo hace? Georgette Philippart viaja al Perú con la intención de defender la integridad del legado de su esposo, con un ardor que le granjeó la enemistad de muchos estudiosos y especialistas, entre ellos el español Juan Larrea, considerado por muchos
el primer vallejeólogo con quien existió las constantes críticas, que incluía acusaciones de destrucción de manuscritos, manipulación de los contenidos, modificación de las fechas e incluso incapacidad para hacer un trabajo a la altura del poeta. La llevaron a catalogar a sus detractores de hampa letrada. Georgette llega a Perú en 1951, donde decide vivir bajo una pequeña pensión que obtuvo tras la llegada de Porras Barrenechea en el Ministerio de Educación hasta 1968. Esta mujer, nacida hace 100 años, debió sufrir 1000 penurias y su lucha tenaz, incluso furiosa, por proteger el legado del autor de Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz, quedó casi en el olvido. ¿Cómo afectó la muerte de Vallejo a Georgette Philippard? Al comienzo, en cuanto al afecto, al cariño y al amor, tengo siempre presente que Georgette, al conocer a Vallejo, tuvo que dejar de lado sus condiciones económicas, sociales e incluso políticas, pues ella era completamente conservadora. Vivía en París, apenas a unas 3 cuadras de la Avenida de la Ópera, una de las principales avenidas de la ciudad y muy cerca del Museo del Louvre. En ese sentido, valoro muchísimo el hecho que Georgette se haya enamorado de un poeta peruano, mestizo y que vivía en hoteles baratos en el centro de París. Luego entendemos que supo ayudar a Vallejo en cuestiones materiales, por ejemplo, en su viaje que hizo en 1929 a Rusia. Posteriormente, ella decidió vender su departamento para vivir en hoteles más económicos al lado de Vallejo. Al final, una vez que fallece el poeta, imagínense, este no tenía dónde enterrarse, y para suerte del poeta, ella había comprado 2 tumbas en el cementerio de Montmartre, una para su mamá, donde ella estaba enterrada, y otra para ella. Pero ¿quién iba a pensar que esta tumba la iba a necesitar Vallejo? Entonces le cedió la tumba y ahí se quedó. Sin embargo, Vallejo le había elaborado un pedido a Georgette cuando caminaban por el cementerio de Montparnasse. Le dijo que a él le gustaría descansar en ese cementerio algún día. En ese momento ella no creyó que fuera posible, porque en ese cementerio estaban luminares de la poesía y era muy caro. De tal manera que cuando él murió se quedó en el cementerio de Montmartre. Sin embargo, ya en 1970, después de ahorrar sol a sol, gracias a que ella misma exigiera el derecho de pago por autoría de los libros de Vallejo, logró juntar el dinero y trasladó los restos del poeta a donde están ahora, el cementerio de Montparnasse. Georgette Philippard, sucesos en el Perú. Después de la muerte de Vallejo, en 1939, Georgette comienza a difundir la vida y obra de César Vallejo. Él y Raúl Porras Barrenechea publicaron conjuntamente Poemas Humanos, que es la decisión de Vallejo como el poeta más humano de la tierra, uno de los legados de su reputación mundial. En 1951, Georgette siguió los pasos de Vallejo hacia Perú. Un domingo 6 de mayo de 1951, llegó al puerto del Callao y fue recibida por Raúl Porras Barrenechea y Sebastián Salazar Bondy. Un año después, el 4 de octubre de 1952, se embarcó en un viaje de ensueño a Santiago de Chuco para conocer la tierra que el poeta anhelaba. El 5 de diciembre de 1958, antes de intentar repatriar el cuerpo del poeta, dictaminó lo siguiente: yo, Georgette Philippard, la viuda de César Vallejo, me opuse formalmente a la apertura de mi tumba con cualquier excusa. Descansen en paz los restos de mi esposo, el señor César Vallejo. Esta tumba es mía y nadie puede abrirla sin mi autorización. En Lima, Georgette inició una lucha constante para asegurar el respeto a la vida y obra de Vallejo. Su entusiasmo en esta área a menudo se malinterpreta, su mal genio e irritabilidad.
la hacían considerar una persona difícil de tratar. Rechazó solemnemente la propuesta del célebre editor Juan Mejía Vaca, quien aportó 3.000 soles para todas las obras de Vallejo. Criticando la actitud del poeta español Juan Larrea, el autoproclamado jugador de Vallejo o estudiante de Vallejo. Georgette, quien visitó Lima en 1957, comentó: ¿quién no escribió antes de su muerte? Interpretó lo decidido. Recuerda también su enfrentamiento con otro poeta español, Gerardo Diego, quien se presentó en la Universidad de San Marcos en 1964 para hablar de Vallejo. El poeta dijo sin ceremonias que Vallejo había muerto a causa de unas pesetas, lo que provocó que Georgette reaccionara con enfado y defendiera la memoria de su marido. En 1965 rechazó cualquier intento de incorporar la poesía de Vallejo a la música. En 1966, el gobierno peruano recortó drásticamente su pensión y en 1968 dejó de pagarla. En octubre de 1969 ganó la demanda contra la editorial Losada por publicar Poesía Humana y España sin su autorización. Importancia de Georgette en la vida de César Vallejo. Georgette Philippard es importante en la vida del poeta César Vallejo por ser su sostén económico y emocional algunos años. Además, fue la principal difusora de la obra vallejiana para que se le considerase un autor renombre mundial. Vallejo y Philippard se conocieron en París y inmediato comenzaron una larga relación. El vínculo se mantuvo mucho más allá de la muerte del escritor con la francesa yendo a vivir a Perú. Philippard tenía 17 años cuando conoció a César Vallejo. Rescató los originales de la obra de su marido abandonados en la embajada peruana en París durante los bombardeos de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Luego llegó a Perú en 1951 para defender la integridad del legado de su esposo con un ardor que le granjeó la enemistad de muchos estudiosos y especialistas, entre ellos el español Juan Larrea, considerado por muchos el primer vallejólogo. Muerte de Georgette Philippard. La decadencia de Georgette Philippard comienza a partir del año de 1978, en donde Georgette sufrió un accidente en su casa cuando ésta tenía 70 años de edad al tropezarse y rodar por las escaleras de su casa, teniendo muy graves consecuencias. Se le detectó hemiplegia parcial, accidente cerebrovascular y arteriosclerosis senil, del cual nunca pudo recuperarse a causa de un derrame cerebral. Pero aún así, y con todos esos diagnósticos, publicó su máxima obra, que fue Vallejo, allá ellos, allá ellos, allá ellos. Georgette estaba sola, junto con su única compañía, quien era Rosa Espinosa, empleada de su hogar en ese entonces, quien se encargaba de darle el atún mezclado con pan a sus 17 gatos, animales que le provocaron un tropezón en el año de 1979, en un accidente que terminó paralizando definitivamente su hemisferio derecho y precipitó sus lesiones cerebrales que ya tenía. Su rutina de ermitaño se hacía a base de café, sedantes, pescados, noticias por la radio, papa sancochada y golpes fuertes en la máquina de escribir. Así pudo expiarse su poemario, que se llama Máscara de Cal, que fue publicado en el año de 1979, y la autobiografía Allá ellos, allá ellos, allá ellos en el 78, donde le respondió a sus múltiples enemigos que la acusaron de quemar obras del Bate y de impedir que sea repatriado al Perú. Georgette y sus últimos días eran arrastrados en una silla de madera. Iba del hospital militar a su casa y de su casa al hospital militar, sin silla de ruedas, sin dinero. Cuando se desplomaba, la volvían a sentar
Cuando se desmoronaba recogían sus pedazos. Ella solo podía insultar y maldecir en francés y repetir como una súplica a un conjuro el nombre de quien la había confinado a este destino peruano y miserable. Finalmente, el 3 de diciembre de 1984, Georgette Philippard fue internada en la clínica Maison de Santé. Entra en coma aproximadamente a las 5 p.m. y tenía paralizado medio cuerpo y ya venía sufriendo lo que son las complicaciones respiratorias, renales y un edema pulmonar. Sus últimas horas las pasó bajo una carpa de oxígeno y finalmente terminó falleciendo la madrugada del 4 de diciembre. Investigaciones sobre Georgette Philippard. Historia de amor en la cual se ve involucrado César Vallejo nació cuando él y Georgette compartían miradas cómplices. Cuando se conocieron y llegaron a tratar, Vallejo le hizo una invitación, misma que la madre de la muchacha negó. Aún con aquello, un año después de la muerte de la madre de Georgette, deciden empezar un romance que Philippard llamó predestinación. Luego de unos años contraen matrimonio, donde César Vallejo muere, dejando sus escritos sin editar en manos de su esposa. Con la llegada de Philippard al Perú, cabe resaltar que Georgette no solo publicó las obras de su esposo, sino también las de su pertenencia. Después de la muerte de Vallejo, ella salvó sus más preciados recuerdos, que serían sus obras y todos sus manuscritos. Y tiempos difíciles que se llevaban en ese tiempo, como los bombardeos de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, Georgette luchó durante el resto de su vida por difundir el legado vallejiano. De no ser por su fervorosa dedicación, la obra literaria de Vallejo no tendría ahora la difusión mundial que tiene hoy en día. Puedo decir que Georgette Philippard ha sido como una heroína de la literatura. Finalmente concluimos en que nos hemos dado cuenta del valor que tuvo Georgette Philippard en la vida de César Vallejo, siendo esta una mujer fiel, incondicional, fuerte, perseverante, amorosa y sobre todo alguien que cumplía sus promesas, como lo hizo con Vallejo aún después de su muerte.